Hola, hijos de la oscuridad. Esta semana comenzaré a compartir mi audiolibro Los Caballeros de los 5 Anillos, dividiéndolo en 4 partes, y al final, lo presentaré en su totalidad. Espero que lo disfruten. Parte 1. En un mundo donde la oscuridad y la luz chocan, Los Caballeros de los 5 Anillos narra una épica batalla entre humanos y vampiros. En esta historia, un grupo de valientes guerreros humanos se enfrenta a una antigua y poderosa raza de vampiros que amenaza con sumergir al mundo en la noche eterna. Empezamos el audiolibro Los Caballeros de los 5 Anillos por Cucut Tornés. Lo podéis encontrar en Amazon. Exordio. La leyenda de los Caballeros de los 5 Anillos es una narración fascinante que se ha transmitido a través de las generaciones y su historia trasciende las fronteras de las culturas, las edades y los orígenes. Este relato épico nos introduce en un mundo lleno de misterios y peligros, donde 5 individuos excepcionales son elegidos para enfrentar una amenaza de la que poco se sabe. En el centro de esta lucha se encuentra el poderoso mago Trebla. Este es un relato que explora temas universales como la diversidad, la unidad, el heroísmo y el destino. A medida que los protagonistas se embarcan en su épico viaje, enfrentan retos que ponen a prueba su valentía, determinación y el mundo espera ansiosamente el momento en que los 5 anillos se unan, desencadenando así el próximo capítulo de esta emocionante historia. El destino, un hilo invisible que teje la trama de esta leyenda, guía a nuestros protagonistas hacia un momento culminante en el que los 5 anillos finalmente se unen. La daga de sangre, con su misterio aún por descubrir, aguarda en las sombras, lista para desempeñar un papel crucial en el destino de este mundo extraordinario. Bienvenidos a un mundo donde la lucha entre las fuerzas de la noche y la humanidad se libra en las sombras, donde cada elección puede llevar a la vida o la muerte, y donde la supervivencia depende de la astucia. Fin exordio. Muy pronto empezaría una gran guerra destructiva y sanguinaria convertida en leyenda. Nadie pensaba que iba a pasar una cosa semejante en el tiempo de paz que vivían los humanos de las tierras. El mal, en su máxima expresión, causó una devastación sin precedentes, caos, terror, sangre, sufrimiento y muerte se apoderaron de cada rincón. Sin embargo, la esperanza no estaba perdida, ya que surgió un grupo de valientes hombres dispuestos a luchar contra la oscuridad y restaurar la paz en la tierra. Estos héroes eran conocidos como los Caballeros de los 5 Anillos, un grupo selecto de guerreros entrenados en las artes más antiguas de la defensa y la justicia. Armados de coraje y firmeza, se enfrentaron a los enemigos del infierno que amenazaban con consumir todo lo que quedaba de la civilización. Fue una lucha que se libró entre la lluvia de fuego y un cielo teñido de sangre, donde cada amanecer parecía más oscuro que el anterior, pero los caballeros no retrocedieron ante la adversidad. Con sus espadas relucientes y corazones llenos de nobleza, se enfrentaron al mal con una valentía inquebrantable. La batalla final, que decidiría el destino de la tierra, fue una confrontación titánica entre el bien y el mal. Los caballeros, guiados por su honor y el deseo de proteger a los inocentes, se alzaron como un faro de esperanza en medio de la desesperación. Con sus armas resplandeciendo como estrellas en la noche más oscura, lograron derrotar a los enemigos del infierno y restablecer la paz en la tierra. La leyenda perduraría a lo largo de las generaciones como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden prevalecer sobre el mal. Su sacrificio y heroísmo se convertirían en un faro de inspiración para todos, recordándonos que en última instancia, es el bien el que triunfa sobre las sombras más profundas. Más allá de los tiempos había una tierra lejana donde los habitantes vivían en armonía y paz. Con un profundo respeto por la tierra, sus animales y plantas, todos disfrutaban de una era próspera y feliz. No obstante, un día, la belleza del cielo azul se vio empañada por una oscuridad aterradora. De repente una lluvia de sangre cayó sobre la tierra, cubriendo todo lo que alguna vez fue un paraíso en un manto de destrucción. Solo unos pocos afortunados humanos lograron sobrevivir a esta catástrofe, ocultándose en las profundas cuevas que habían pertenecido a sus antepasados. Mientras los sobrevivientes se esforzaban por permanecer con vida en la penumbra, emergieron de las tinieblas los clanes de las gárgolas malévolas del infierno. Su presencia fue una amenaza inminente y aterradora,
desatando el terror y el caos en cada rincón de la tierra. Con garras afiladas y corazones oscuros, estos seres demoníacos pronto tomaron el control de lo que alguna vez había sido un Edén, convirtiéndolo en un reino de horror y pesadillas. A medida que el reino de las gárgolas malvadas se extendía, su malicia se volvía cada vez más cruel. Se burlaban de la idea de que algún humano pudiera haber sobrevivido a la devastación inicial, convencidas de que eran los amos indiscutibles de su nuevo reino. A pesar de ello, lo que no sabían era que en las profundidades de las antiguas cuevas, un grupo valiente de supervivientes humanos estaba forjando un plan audaz para reclamar su tierra y liberarla del yugo de la oscuridad. El destino de esta tierra lejana estaba en juego, con el bien y el mal enfrentados en una lucha épica. La batalla por la supervivencia, la justicia y la restauración de la armonía estaba a punto de comenzar. Y ninguna sombra de terror podía extinguir la chispa de esperanza que ardía en el corazón de aquellos valientes que aún creían en la posibilidad de un futuro mejor. Por otra parte, las gárgolas infernales crearon criaturas espantosas que utilizaban tanto para su diversión sádica como para su entrenamiento de guerra. Estas creaciones, forjadas en los yunques de su crueldad, encarnaban la esencia misma de su despiadada maldad, y su único propósito era servir como juguetes de tormento y como herramientas de entrenamiento de guerra para sus amos infernales. Por otro lado, los humanos resistentes, despojados de su antiguo mundo, luchaban por rehacer sus vidas en las sombrías profundidades de las cuevas. Allí, en las entrañas de la tierra, construían pueblos subterráneos que servían como refugio seguro contra las aterradoras criaturas maléficas que acechaban implacablemente en la superficie. Cada día era una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo donde los seres malignos de pesadilla gobernaban la noche, y la luz del día solo ofrecía un efímero respiro de su inquietante presencia. Pero las gárgolas no se contentaron con sus horribles experimentos y continuaron sus esfuerzos para crear seres aún más aterradores. Fue entonces cuando, tras largos y oscuros rituales, dieron vida a un vampiro de una maldad insondable. Este vampiro resultó ser una creación única y terriblemente formidable. Era astuto, agresivo y sin escrúpulos, un verdadero guerrero asesino. La llegada de este ser sanguinario envió un escalofrío a través de las filas del mal, pero también los atrajo de manera irresistible. Veían en él a un igual, un ser que compartía su sed de destrucción y poder. El chupasangre se convirtió en un líder oscuro para las gárgolas, dirigiendo sus incursiones cada vez más audaces contra las tierras de los humanos, totalmente desiertas de estos. La lucha por la supervivencia y la libertad se intensificó, y los humanos, enfrentados a un enemigo aún más implacable, tuvieron que reunir toda su valentía y astucia para defenderse. La batalla por la tierra lejana se convirtió en una encrucijada de destinos, donde la astucia y la crueldad chocaban con la determinación y el espíritu indomable de los sobrevivientes humanos. El vampiro se convirtió en una figura central pero muy peligrosa dentro del clan de las criaturas malvadas, un símbolo de la oscuridad que debía ser contenido por seguridad. Lo encerraron en una torre imponente, una fortaleza de la que nadie podía acercarse ni mucho menos hablarle. La construcción se alzaba como un sombrío monumento al poder y la opresión, y estaba custodiada por unos guardias que, con el tiempo, se convirtieron en almas atormentadas por los agudos gritos del ser terrible que clamaba venganza. El chupasangre, en su prisión de pesadilla, rechazaba toda comida que le ofrecían, su único deseo era la sangre. Los carceleros, desesperados por poner fin a sus aullidos angustiosos, llegaron a un oscuro acuerdo con él. El precio para su silencio era simple pero macabro, sus venas debían saciar su sed. A la mañana siguiente, los guardas que habían sido asignados para custodiar al ser nocturno se transformaron en criaturas deformadas, ni humanas ni vampíricos. El oscuro ser, con una sonrisa malévola en el rostro, les reveló su naturaleza recién adquirida. Los llamó Dampirs, seres inmortales, resistentes al sol, pero con la fuerza y habilidades de los vampiros. Eran monstruos híbridos que caminaban entre dos mundos, y su mera existencia era una aberración. El castillo de Neble, que una vez había pertenecido a las maliciosas gárgolas del infierno, pronto se convirtió en la sede del ejército de Dampirs bajo el mando del autoproclamado Barón Samedi. Este líder oscuro y sediento de poder dominó rápidamente toda la tierra, eliminando a todos aquellos que no compartían su sangre inmortal. El reino oscuro y sangriento continuó expandiéndose sin piedad. Los Dampirs continuaron realizando experimentos atroces y luchando entre ellos, para determinar quién sería el más fuerte y se alzaría como general supremo.
Sin embargo, ninguno de ellos podía desafiar al poder indiscutible de su amo y señor, el ser que les había otorgado su maldita existencia. Para consolidar aún más su control, crearon aves de fuego, criaturas míticas y aterradoras que se alzaron en los cielos para controlar la tierra desolada. Ahora el mundo estaba completamente desprovisto de humanos y lleno de sangre, caos, destrucción e infierno. El reinado del barón Samedi y sus Dhampirs habían convertido una vez más un paraíso en un verdadero infierno. Cuando la escasa población que aún vivía bajo tierra se aventuró a salir y contempló el terrible estado en que se había convertido su mundo, sintieron una mezcla de asombro y desesperación. Las ciudades que una vez estuvieron llenas de vida y bullicio ahora yacían en ruinas, cubiertas de polvo y desolación. Los paisajes que solían ser exuberantes y llenos de colores vibrantes se habían transformado en desiertos áridos y oscuros. La naturaleza misma parecía estar en agonía, con la flora y la fauna luchando por sobrevivir en un entorno hostil y contaminado. El aire estaba cargado de un olor acre y el cielo parecía perpetuamente nublado, como si la tristeza se hubiera apoderado de la atmósfera. Comprendieron que debían luchar con todas sus fuerzas para recuperar su tierra y poner fin al reinado de terror impuesto por el barón Samedi y sus Dhampirs. Así que se pusieron manos a la obra, decididos a restaurar la paz y la armonía que habían conocido. Comenzaron a fabricar armas rudimentarias con los recursos limitados que tenían a su disposición, aunque éstas solían romperse fácilmente y no eran rival para las abominaciones que habían invadido su mundo. A pesar de la desesperación, su voluntad de resistir nunca flaqueó. Entre ellos surgió una pregunta que resonó en sus corazones. ¿Quién sabe si más allá queda alguien más como nosotros? Fue entonces cuando uno de ellos compartió su pasado como explorador, y propuso la audaz idea de aventurarse en busca de otros sobrevivientes, para formar un ejército capaz de derrotar al mal y recuperar su tierra. Solo pedía la ayuda de algunos valientes compañeros dispuestos a unirse a su causa. Decididos a encontrar a más de los suyos, el explorador y 2 de los guerreros más ágiles aceptaron la peligrosa misión. Se embarcaron en un viaje lleno de incertidumbre, enfrentándose a innumerables desafíos en su camino. Debían sortear las aterradoras aves de fuego que patrullaban los cielos, evadir a los Dhampirs que se habían convertido en una plaga, y sobre todo, enfrentarse a un clima que ya no era el mismo. El cielo permanecía perpetuamente oscuro, asolado por tormentas interminables, con un inquietante olor a sangre y muerte que parecía impregnarlo todo. A pesar de las adversidades y la aparente desolación, estos valientes buscadores de esperanza se aferraban a la creencia de que en algún lugar, en lo profundo de la oscuridad, encontrarían aliados dispuestos a luchar por un futuro mejor. Su empuje y coraje eran la luz que brillaba en medio de la pesadilla que se había apoderado de su mundo, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para traer de vuelta la luz a su tierra. Tras muchos días de viaje en busca de aliados, finalmente encontraron a un hombre llamado Avok, quien yacía medio moribundo y solo. Contó una historia desgarradora. Había sido un gran general del ejército humano, pero sus hombres sucumbieron ante la sombra de las fuerzas del caos, y él fue el único sobreviviente de la devastadora guerra que siguió al ataque. Avok escuchó con atención la historia del explorador y, a pesar de su propio sufrimiento y pérdida, sintió renacer en él un deseo de venganza y justicia. Juntos tomaron la decisión de unir sus fuerzas y enfrentarse al ejército del mal que había sumido al mundo en la oscuridad. Una vez regresaron a las cuevas, el alto oficial se convirtió en un líder clave. Reunió a las tropas supervivientes y comenzó un riguroso entrenamiento para prepararlos para la batalla que se avecinaba. Forjaron nuevas armas y se prepararon para el combate. Mientras tanto, algunos humanos valientes se ofrecieron como espías para infiltrarse en las filas del enemigo y recopilar información vital. Su labor consistía en identificar las debilidades del barón Samedi y sus Dhampirs, así como sus planes y estrategias. Cada informe que traían se convertía en una pieza crucial del rompecabezas que ayudaría a los humanos a enfrentar al enemigo con inteligencia y astucia. Pero ahora se encontraban con un nuevo problema. El ejército de las gárgolas, que una vez había sido una amenaza inmensa, había desaparecido, derrotado por el barón Samedi y sus seguidores aún más terribles y sanguinarios. Los individuos se dieron cuenta de que debían adaptarse y encontrar una estrategia efectiva, para enfrentarse a esta nueva amenaza, una que era aún más oscura y poderosa. La contienda que se avecinaba sería la más desafiante y sangrienta de todas, pero estaban decididos a luchar hasta el final por la tierra que habían perdido y por un futuro en el que la luz finalmente prevaleciera sobre la oscuridad.
Pasado un tiempo, los hombres y mujeres habían trabajado arduamente para prepararse y enfrentar al ejército enemigo. Creían que estaban listos para hacer frente al terror que había asolado su mundo, pero cuando salieron al encuentro de su enemigo, las aves de fuego aparecieron en los cielos y lanzaron llamas devastadoras, que quemaron muchos de los valientes combatientes obligándolos a retirarse nuevamente a las profundidades de su guarida. Los humanos comprendieron que ahora los enemigos sabían de su existencia y estaban decididos a erradicarlos para siempre. Después de sufrir una derrota dolorosa, la gente no se dio por vencida. Con voluntad incansable buscaron una manera de derrocar al mal. A pesar de la adversidad que habían enfrentado, su espíritu no se quebrantó. En lugar de ceder ante el desaliento, se aferraron a la esperanza y la convicción de que podían cambiar el rumbo de los acontecimientos. En una búsqueda constante por toda la Tierra, finalmente encontraron un gran grupo de humanos dispuestos a unirse a su causa y luchar por un futuro libre de terror. Estos nuevos aliados compartían la misma pasión por la libertad y estaban dispuestos a sacrificarlo todo para lograrlo. Con un ejército más grande se prepararon para el enfrentamiento definitivo. Las estrategias se afinaron, las tácticas se perfeccionaron y la unidad entre ellos se fortaleció. La victoria ya no era un simple deseo, sino una meta que buscaban con fervor. Sabían que tenían que vencer primero a las aves de fuego antes de hacer frente al ejército del barón Samedi. Entonces, un día, el sonido del trueno resonó en el cielo, cubriendo todo de un siniestro tono rojo. Era la señal que anunciaba el inicio de la guerra entre el bien y el mal. Las montañas más altas ocultaban ballestas gigantes, que lograron abatir a las bestias aladas de llamas ardientes en un ataque sorpresa. No obstante, el ejército de Avok, tras un breve silencio, lanzó un asalto salvaje contra el castillo de Neble, infligiendo pérdidas significativas a los Dhampirs pero también perdiendo a muchos de sus propios guerreros en el proceso. La guerra se desató con toda su ferocidad. La destrucción y la violencia se apoderaron de la tierra, mientras los cadáveres despedazados por el enemigo servían de alimento para los carroñeros que sobrevolaban los campos de batalla. La sangre y el dolor se mezclaron con la lluvia de fuego que caía del cielo, y la muerte acechaba en cada rincón. A pesar de la brutalidad de la guerra, los humanos estaban dispuestos a luchar hasta el final por la libertad y la esperanza de un mundo restaurado. La batalla contra el barón y sus secuaces se había desencadenado, y no había vuelta atrás. A medida que la guerra se intensificaba, quedaba claro que simplemente mantener el control no era suficiente. Los defensores del bien estaban decididos a purgar la tierra de las criaturas sanguinarias y destructivas que habían arrojado al mundo a la penumbra. Por otro lado, los Dhampirs comprendían que su supervivencia estaba en peligro, ya que los ataques repentinos de los humanos les hacían temer que estos los destruirían para siempre y no podían permitirlo. Las batallas eran brutales e incansables, marcadas por la brutalidad de la guerra. Miembros desmembrados, terror, cuellos cortados, muerte y destrucción se convertían en la norma en cada enfrentamiento. Ambos bandos se esforzaban por montar estrategias que les permitieran ganar la guerra y tomar el control total de la tierra. La pregunta que se cernía sobre ellos era: ¿quién saldría victorioso de esta lucha despiadada y cruel? Por un lado, el barón Samedi optó por convocar al ejército de Avok en el volcán de Tlaloc, con la esperanza de poner fin de una vez por todas a esta sangrienta contienda. Sabía que los humanos no podrían resistir el calor intenso que desprendía el volcán y que morirían cuando éste estallara en una erupción de lava mortal. Mientras tanto, el ejército de Avok no se quedó de brazos cruzados. Fabricaron armas más ligeras y efectivas, entre ellas la daga de sangre, con un poder inmenso capaz de derrotar a los enemigos más temibles. También idearon una defensa que creían efectiva. Cuando llegaron al lugar acordado, se encontraron con el fuego agresivo que no cesaba. El gran peligro era evidente. Estos valientes individuos tomaron la decisión de abrazar una estrategia defensiva. En lugar de buscar el conflicto en terreno desconocido, optaron por permanecer firmes en la vasta llanura, preparados para resistir el inminente embate contra el temido adversario. Los guerreros, con sus armaduras brillantes y estandartes ondeando al viento, formaron un muro imponente en la frontera de la planicie.